La rebelión de Absalón. Primera parte. Año 1023 a.C. Basado en los hechos acaecidos y narrados entre los capítulos 15 y 16 del segundo libro de Samuel. Luego de que por fin recobrara su libertad, Absalón se pone a trabajar en su plan para derrocar a su padre, cosa que no sería nada fácil. Y sabe que para lograr su cometido, tenía que ganarse la confianza de un cierto número de hombres del pueblo, incluyendo sacerdotes y oficiales. Absalón tuvo ciertas libertades para entrar en contacto directo con el pueblo, que trataba de que el rey le juzgara sus problemas, pero que en la mayoría no eran atendidos. Por eso hacía el papel de juez, para que todos aquellos que se sentían excluidos por el reino, vieran en él una oportunidad de ayuda, al mejor estilo de los políticos. Absalón se colocó en el camino por donde la gente transitaba para venir a juicio ante el rey, a las puertas de la casa. Y les decía, pierden su tiempo, pues, no serán atendidos por el rey. Si yo fuera juez de esta tierra, les resolvería los problemas a todos ustedes, que buscan de una ayuda. Y les tendía la mano y los abrazaba, y los besaba, y de esta manera, se fue ganando el corazón y la confianza de mucha gente. También se hizo de carros y caballos, y tenía un pequeño grupo de 50 hombres, que servían como su guardia personal. Habían pasado ya 4 años, y Absalón ya tenía 3 hijos y una hija, a la cual llamó Tamar, como su hermana mancillada. Y cuando ya Absalón se sintió con la fuerza suficiente para derrocar a su padre, le pidió permiso para llegarse hasta Hebrón, donde según él, pagaría los votos prometidos cuando estaba desterrado. Y David no le dio mucha importancia al asunto y le dejó marchar. Se marchó con un pelotón de 200 hombres, que ignoraban cuál era la verdadera intención de Absalón. Al llegar a Hebrón, Absalón comienza a agrupar a toda la gente de Israel. Envía mensajes hacia todas partes del país, y estos, de alguna manera u otra, le dieron su apoyo. ¿Qué había pasado para que el pueblo de Israel le diera la espalda a su verdadero rey? Pues, la profecía de Jehová, en boca de Natán se tenía que cumplir. Recordemos, que cuando David hizo que se diera muerte a Urías para quedarse con Betsabé, entonces Dios le dijo que lo pagaría con creces. Y ahora Absalón tiene la popularidad suficiente como para enfrentar a David. Cuando el rey escucha todo lo que estaba pasando, él sabía que era imposible enfrentar a su hijo. Solo estaba en manos de Jehová, el de continuar siendo rey, o el de ser derrocado. Por eso escogió a sus más leales siervos y emprendió la fuga. Pero no podía llevar tanta gente, así que dejó 10 de sus concubinas en la casa para su resguardo, y Mical no fue una de ellas. Uno de sus más fieles consejeros, llamado Aitofel, fue llamado por Absalón. Y este, de manera espontánea, decidió darle su apoyo, y esto le cayó mal a David, porque sabía que este hombre era como un profeta, conocedor y astuto. Muy poco se habla de Aitofel en la Biblia, pero creemos que pudo ser el abuelo de la mujer de David, Betsabé, ya que se menciona en 2 de Samuel 23:34, que fue el padre de Eliab. Y en el mismo libro, capítulo 11, verso 3, se nos dice que este Eliam era el padre de Betsabé. Así que, si estamos hablando del mismo Eliam, entonces Aitofel fue el abuelo de Betsabé y bisabuelo de Salomón. ¿Por qué motivo traicionaría Aitofel la confianza del rey David? Algunos piensan que pudo ser por lo que David hizo con Urías, que Aitofel llevaba esa amargura guardada y pensó que este era el momento de desquitarse. La Biblia dice: Y el consejo que daba Aitofel en aquellos días era como si se consultase la palabra de Dios. Así era todo consejo de Aitofel, tanto con David como con Absalón. Así que, Aitofel representaba un consejero de suma importancia,
pero sus consejos se debían a su sabiduría e inteligencia, más no que proviniera de Dios. Por eso dice la Biblia claramente, que pedirle consejos a Aitofel era como pedirle consejos al mismo Dios. Es muy probable que Aitofel no haya traicionado a David como una forma de vengarse por lo sucedido a Urías Eteo, ya que eso ocurrió muchos años antes. Además, tanto él, como su hijo Eliam y su nieta Betsabé, estaba bastante cómodo en el reino. ¿Vamos a creer que Aitofel todavía andaba amargado por ahí? No, señor, lo que sucedió fue que Aitofel vio la caída del reino de David en manos de su hijo Absalón, y por supuesto apostó por el reinado de Absalón, para seguir siendo una figura importante en Israel. Era un hombre que, además de inteligente y astuto, también era ambicioso. Él pensó que David ya estaba viejo, rondaba los 64 años, y Absalón quizás era un hombre de unos 30 años, y estaba seguro que se haría del poder. David emprende la huida, y un extranjero, proveniente de Gat de Filistea, también se les unió, y este hombre se llamaba Itai. Itai fue desterrado de Gat, y vivía como extranjero en las tierras de Israel, y fue un fiel servidor de David. Estaba a cargo de todos los exiliados, entre ellos los ereteos o cretenses, los peleteos, que era otra forma de decirle a los filisteos, y los geteos, provenientes de Gat. No debemos confundir geteos de Gat Filistea con los geteos de Gat Rimón, que era una ciudad levita. Este señor Itai toma a toda su gente, en total unos 600 hombres, y siguen a David, pero David lo detiene y le aconseja que se quedara en la ciudad, que no vale la pena seguirlo, ya que Absalón para nada se metería con ellos, solo buscarían al rey, pero Itai había decidido que, si tenía que morir por David, pues lo hará. La misma historia se repitió hace unos 272 años atrás, cuando la bisabuela de David, llamada Ruth, quien era moabita, no quiso abandonar a su suegra hebrea Noemí. Y David, viendo el empeño de Itai, no le retuvo más y le permitió ir con él. Salieron y llegaron al torrente de Cedrón, y también lo acompañaban otros súbditos fieles servidores, el sacerdote Sadoc, y todos los levitas que llevaban el arca. Porque hasta el arca sacaron para llevársela consigo, y Abiatar fue el último en salir, para darles alcance más adelante. Luego de hacer un breve descanso en la colina de los Olivos, David se retractó de llevarse consigo el arca, por lo cual les dice a los sacerdotes Sadoc y Abiatar, que por favor se regresen con el arca y la vuelva a poner en su sitio. Quedaba de parte de Dios, si él regresaba después, o moriría en el intento. Así que Sadoc y Abiatar se devuelven junto con sus hijos, Ahimaas el de Sadoc y Jonatán el de Abiatar. David les dice que él se ocultará en el desierto y esperará noticias de ellos sobre lo que suceda en Jerusalén. Ya en la cuesta de los Olivos, David adora a Dios en ese lugar alto, entre tanto que le llega la noticia de que Aitofel estaba entre los rebeldes. Entonces aprovechó David para pedirle a Jehová que entorpeciera el consejo que le pudiera dar Aitofel a Absalón, y de esa manera actuaría en forma errada. Un amigo de David, llamado Usai, arquita, que quiere decir nativo de Erec, que se encontró con David en los Olivos, también quiso seguirlo, mas a David se le ocurre otra idea mejor. Le pide a su amigo que se vaya a la ciudad y se haga pasar por rebelde también, y se ponga a los servicios de Absalón, con el firme propósito de entorpecer los consejos de Aitofel, ya que Usai también era como consejero. Además, ahí se encontraría con los sacerdotes Sadoc y Abiatar, junto a sus hijos, que también le eran leales. Absalón llega a Jerusalén, y toma la ciudad sin encontrar resistencia alguna. Ya David había huido al desierto con su familia, dejando solamente a 10 de sus concubinas al cuidado de la casa. Por el otro lado, David continúa su viaje,
y al pasar de la cumbre del monte, entrando a territorio de Benjamín, se encuentra con Siba, el criado de Mefiboset, quien le salió al encuentro con un par de asnos cargados de comida y vino, para que el rey comiera en el camino hacia el desierto. David pregunta a Siba por la salud de su amo Mefiboset, y éste le responde que su señor está en casa, y con la esperanza de que Absalón le devolviera el reinado a la casa de Saúl. Estas palabras cayeron mal a David, que después de que comiera todos los días de su mesa, le pagara con esta traición. David, creyendo todo lo que Siba le dijo, le ordenó que despojara a Mefiboset de todo lo que él había entregado, y se quedara con eso, a lo cual Siba le agradeció con reverencia. Más adelante, le sale al encuentro un benjamita, descendiente de la familia de Saúl, quien comienza a decir improperios en contra de David. Debemos tener en cuenta que Benjamín fue la cuna del reinado de Saúl, y que por ahí quedaban algunos retazos de su descendencia, y que nunca tuvieron por bien a David, ya que lo consideraban como un usurpador. Por esta razón, este hombre, llamado Simei, le salió al paso a David y a sus siervos, y comenzó a lanzarle piedras, profiriendo cualquier tipo de improperios, y lo maldecía. Abisai, viendo la actitud agresiva y humillante de aquel hombre, pidió permiso a David para volarle la cabeza, pero David le prohibió que hiciera tal cosa. La explicación que le dio David a Abisai y al resto de sus siervos fue que lo que estaba ocurriendo era porque así lo había querido Jehová. La profecía sobre su casa se estaba cumpliendo, y solo hasta que Dios lo permitiera, él volvería a su reino. No lo culpen de sus maldiciones hacia mí, es Dios quien pone palabra en su boca para que me maldiga. David y su gente llegaron hasta Bahurim, cansados y fatigados, ahí descansaron. En Jerusalén, con la llegada de Absalón, Husai hace acto de presencia diciendo: ¡Viva el rey! ¡Viva el rey! Absalón se sorprende, ya que sabía que Husai Arquita era un amigo de David, su padre. Por eso, Absalón le pregunta por qué traiciona así a su amigo David, a lo cual le responde que él le sirve al que Dios ponga por rey sobre Israel, y Absalón se lo creyó. Así pues, Absalón le dice a Aitofel: bueno, ya llegamos. ¿Y ahora qué hacemos? ¿Cuál es tu consejo? Aitofel le dice que la mejor estrategia es hacer algo que avergüence a su padre, para que el pueblo sepa que Absalón tiene el control, y no David, y nada mejor para ello sería la de llegarse las concubinas que se quedaron para el cuidado de la casa, y debe hacerlo donde todos vean lo que haces. Por supuesto que esto sería para que se cumpliera lo que le había profetizado Jehová a David, a través de Natán. Así ha dicho Jehová: he aquí yo haré levantar el mal sobre ti de tu misma casa, y tomaré tus mujeres delante de tus ojos, y las daré a tu prójimo, el cual yacerá con tus mujeres a la vista del sol. Porque tú lo hiciste en secreto, mas yo haré esto delante de todo Israel y a pleno sol.